Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Otra vez yo, Pablo de Robina. Como hemos visto hasta ahora, ya llevamos varios temas sobre la bioética. Pasamos del mecanicismo y el vitalismo, en su relación sobre todo con la película de Avatar. Ya pasamos por todo un proceso para ir analizando cuáles son las posturas bioeticistas que existen. Y ahora vamos a ver cuáles son los principios bioéticos con los que nos enfrentamos durante cualquier caso bioético. Como les decía, si se acuerdan en la presentación del utilitarismo, íbamos a ver unos principios que ayudan a entender cada caso o analizar los casos que podamos tener enfrente. Entonces, me gustaría empezar con un video donde creo aclara de manera muy buena cuáles son los principios básicos de lo que se va a llamar principialismo, que son 4 principios, y después menciona un poco del humanismo y del personalismo, que básicamente van de la mano. Después de eso pasaremos a la presentación, donde de manera muy breve, muy sencilla, trataré de explicar los 4 principios básicos del principialismo y, bueno, obviamente entender los principios del humanismo, que siempre tendrán como base a la persona humana al centro. Muchas gracias y, bueno, pues los dejo entonces con el video para poder dar paso a la presentación. La humanidad sería más pobre si en el mundo se hablara un único idioma, si se practicara una única religión o si hubiera una sola ideología política. De esta manera, la filosofía sería más pobre si entre los filósofos hubiera unanimidad. Por eso se fueron creando diferentes corrientes a lo largo de nuestra historia. Las corrientes filosóficas del pasado expresan múltiples formas en el campo de la bioética actual. Cada una tiene un fundamento sólido, con ideologías, discursos y paradigmas bien estructurados, que las hacen diferentes entre sí. Por ello, en las discusiones de los comités de bioética se pueden observar diversas miradas en torno a un mismo hecho concreto, ya que las personas que analizan ese hecho asumen diferentes posturas filosóficas. A continuación hablaremos de algunas de las corrientes que han marcado el camino de la bioética. Utilitarismo. Su principio básico es el mayor bien para el mayor número de personas. Sobre los valores del individuo están los valores de la sociedad. Bajo este enfoque, las decisiones éticas tienen que ver con la utilidad que reportan para la persona, la institución o para la sociedad. Para su aplicación, se requiere previamente de un cuidadoso cálculo del costo-beneficio de las decisiones y los resultados que se obtendrían de su probable aplicación. Personalismo. El eje de todo el debate es la persona y su cualidad de ser digna. Sobre los intereses de otras personas o de instituciones y sociedades está el bien último del individuo. El personalismo concibe a la persona como la unidad que forman el ser inmaterial y el ser material, y acepta su existencia desde el momento de la concepción. A partir de esta perspectiva, el personalismo infiere algunos principios que podrían servir como orientación en la atención médica cotidiana: el respeto a la vida, al cuerpo, a la identidad, dignidad, autonomía, libertad, justicia y a la solidaridad humana. Principalismo. Surge en 1970 con el informe Belmont. En la actualidad, se habla de 4 principios que se consideran como el núcleo teórico de esta visión. Principio de beneficencia. La beneficencia consiste en ofrecer siempre un bien al usuario de los servicios de salud. El paciente siempre espera que al llegar a un establecimiento de salud se le atienda de la mejor manera, por el mejor personal, que se cuente con los mejores equipos y medicamentos adecuados para su necesidad de salud, y que al entrar en el establecimiento de salud siempre se le ofrezca algo bueno. Principio de autonomía. Autonomía es la facultad de gobernarse a uno mismo. Es la capacidad de tomar decisiones sobre lo que puede suceder con nuestro propio cuerpo. Este principio tuvo una emergencia significativa a partir del juicio de Nuremberg, cuando la comunidad médica se dio cuenta hasta dónde podía llegar un investigador cuando, oculto tras el escudo de la ciencia, es cegado por su propio afán científico. La autonomía surge aquí como la voz del que, sin poder hablar, no ha perdido su derecho a ser escuchado. Principio de no maleficencia. Este principio expresa la obligación de no producir un daño de manera voluntaria. Primum non nocere.
Lo primero es no dañar. La declaración es clara, sin embargo, se enfrenta a decisiones polémicas, en especial cuando hablamos de enfermos terminales, en quienes corre peligro la vida o cuando sabemos que el uso de tratamientos o procedimientos producirán per se algún daño. Principio de justicia. Contempla que todo individuo tiene derecho al trato igualitario como los demás seres humanos, sin importar las condiciones de su vida, su salud, sus creencias o su posición económica. Humanismo. El humanismo implica un reconocimiento del otro como tal, es decir, reconocer al otro en su misma naturaleza, y no como objeto o medio para alcanzar nuestros fines. El humanismo es un movimiento europeo, intelectual, filosófico y cultural, estrechamente ligado al Renacimiento, cuyo origen se sitúa en el siglo XIV en la península itálica, en personajes como Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Algunos de los rasgos ideológicos del humanismo son el antropocentrismo o consideración de que el hombre es importante, su inteligencia el valor superior al servicio de la fe que le une con el Creador. Se restaura la fe en el hombre contemporáneo porque posee valores importantes, capaces de superar a los de la antigüedad clásica. La razón humana adquiere valor supremo. Se ve como legítimo el deseo de fama, gloria, prestigio y poder, valores paganos que mejoran al hombre. El pacifismo o irenismo, o el odio por todo tipo de guerra. El deseo de la unidad política y religiosa de Europa bajo un solo poder político y un solo poder religioso, separado del mismo. Se reconoce la necesidad de separar moral y política, autoridad eterna y temporal. La idealización y estilización platónica de la realidad. Se ennoblece esta realidad. Búsqueda de una espiritualidad más humana, interior, más libre y directa y menos externa y material. Pues bien, como hemos podido observar hasta este momento, existen al menos tres grandes posturas. Por un lado está la postura del principialismo, que viene del utilitarismo, por eso que en 4, no en 3, donde existen 4 grandes principios, ¿no? Los 4 que podemos ver en esta presentación, ¿no? Por un lado la autonomía, que es esa capacidad tanto del paciente, pero también del médico o de cualquier persona, de ser y tomar decisiones por uno mismo. Es decir, aquí nadie lo interrumpe, nadie le puede forzar, nadie puede coaccionar, es decir, nadie puede forzar a nadie a actuar de una forma que no quiera. Esto implica a la bioética del medio ambiente, ¿no? Nadie puede forzarme a mí a actuar de una forma que no quiero, pero tampoco podemos forzar al planeta a actuar de una forma que no se quiere. Por otra parte está la beneficencia, es decir, siempre hacer todo lo posible por el bien propio y de los demás, ¿no? En ese sentido, pues yo tengo que hacer todo lo mejor para los demás, pero respetando la autonomía del otro. Es decir, imagínense que yo como profesor, pues claro que busco lo mejor para ustedes, pero si alguno de ustedes no quiere, pues también tengo que respetar lo que quiera, ¿no? Así de simple. El día de hoy, quienes están viendo el video, pues quizás no son todos los alumnos del grupo. Esperaría yo que sí todos hayan visto el video, pero no necesariamente todos lo vieron. Entonces, yo busco la beneficencia de ustedes, pero ustedes son libres de hacerlo. Por otra parte está la justicia. La justicia implica que le demos a cada quien lo que le corresponde. Eso tiene que ver mucho con la sociedad y con cómo nos comportamos. Si le damos al medio ambiente, si el medio ambiente nos da, hemos tenido pandemias, ¿no? Hace 11 años tuvimos la pandemia digo 11 por cuando grabé el video, para los que lo vean después, pues bueno, súmenle, fue en 2009, tuvimos la pandemia del H1N1, hoy en el 2020, la del COVID, y pues el mundo nos está regresando un poco de lo que quiere, ¿no? Y esa es parte de la justicia. Y por último está el principio de la no maleficencia, es decir, no solamente generar un bien, sino no generar un mal. Es decir, si no podemos generar un bien, al menos no causar un mal. Regreso al caso del profesor. Yo, por ejemplo, si no voy a causar un bien en ustedes, bueno, al menos no mentirles, no engañarlos y decir,
no sé. Si alguno me hace una pregunta que yo no sepa responder, es mejor decir no sé a decir no, sí es cualquier cosa, y entonces les causa un mayor mal porque a la larga les puede traer un mal. Estos 4 principios, que están basados en el principalismo utilitarista, están basados en la postura mecanicista, como ya lo habíamos visto. Y entonces, para entender el personalismo, solamente habría que agregar el valor de la vida y el valor personal. Es decir, la vida por encima de todo, porque somos seres bio, psico, sociales, espirituales, y obviamente el valor que yo tengo, es decir, mi dignidad y la dignidad de los demás. Entonces, aunque yo pueda analizar los 4 casos, tenemos que agregarle esos 2 valores. Y eso sería entonces la base del principalismo y la base de los principios personalistas humanistas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Saludos.